El secretario de la Gobernación de Jennifer González acaba de decidir que él va a meterle el, digamos, ¿cómo decir esto sin que se escuche? Pues se va a escuchar así. Me importa un las consecuencias. Yo me voy a defender y si me tengo que llevar enredado a medio mundo, me los voy a llevar enredado. Esa fue la actitud de San Sebastián Negrón y esa es la actitud de San Francisco Domenech. Yo les voy a demostrar a ustedes por qué para mí aquí no hay santos y por qué es indignante todo lo que está ocurriendo. Desde el primer día que se nombró a Sebastián Negrón a la posición de secretario de Desarrollo Económico, desde el primer día se sabía que Sebastián Negrón era nieto de Héctor Reichard. Y se sabía que Héctor Reichard y su bufete de abogados es el bufete que lleva gran parte de los casos de créditos y beneficios contributivos y beneficios gubernamentales en Puerto Rico. Desde el primer día cuando se le nombró a él. Así que lo primero que teníamos que hacer aquí desde el primer día era que el gobierno de Puerto Rico tenía que solicitarle a Sebastián Negrón Reichard que se inhibiera desde el primer día o no nombrar esa posición, porque obviamente derecho tiene su abuelo a hacer dinero y a seguir haciéndolo como lo ha hecho toda su vida. Yo no tengo problema en que alguien me diga que Héctor Reichard iba a seguir haciendo dinero. Y yo estoy de acuerdo. A mí lo que me molesta de esto es, francamente, que desde el primer día a Sebastián no se levantaran como abogado que es. No se levantaran las antenitas de vinil y dijera, caramba, fíjate, quizás, tal vez, yo debería pedir una inhibición de aquellas cosas que tengan que ver con mi abuelo. ¿A ti no se te ocurriría eso? A ti no, a mí, a cualquiera. No se te ocurriría de inmediato. Lo primero que yo haría, si me van a nombrar a una posición donde yo voy a bregar con los negocios de mi abuelo, de mi papá, es decir, de esas cosas me tengo que inhibir. Conta, no es tan difícil. No es tan difícil. Y no es tan difícil que la gobernadora de Puerto Rico fue una irresponsable al nombrarlo y no exigirle desde el primer día que se inhibiera. Fue un irresponsable. Y el secretario de la Gobernación, que en octubre del 2025 le dice, mira, tú te inhibiste, se lo tenga que escribir 8, 9, 10 meses después de estar en el gobierno, le diga, oye, tú te estás inhibiendo los negocios de tu familia. ¿En serio, caballo? 10 meses después. ¿En serio? Es que aquí la ética, el compás moral, no sé, caramba, no es tan difícil. De verdad que no es tan difícil. Todos los que somos abogados y abogadas cogemos una clase de ética y te enseñan desde el primer día a Sebastián Negrón en Harvard, ahí en Cambridge, en Massachusetts, Harvard. Le enseñan que tú te inhibes cuando tu familia está vinculada al asunto. Como abogado, no estoy hablando como funcionario público, que es todavía más. Y a Francisco Domenech, en la Universidad Interamericana, yo creo que fue estudió Derecho, y después cuando se ve para el Partido Demócrata, ahí en el DNC, a ser el recaudador de fondos del Partido Demócrata, de la campaña de Hillary. Pues en la UPI, donde él estudió Derecho. Estoy seguro que Guillermo Figueroa Prieto le dio la clase de ética, porque me la dio a mí. Y te enseñan que tú te inhibes con el canon 38 de la profesión legal. Que cuando tengas un asunto donde tú tienes un conflicto de interés o ético o la apariencia de posible conflicto, te inhibes y no te metes. La apariencia, la mera apariencia, la mera duda de que tú tienes, usted cumpliendo con el canon 38 de la profesión legal,
No estoy hablando como funcionario público donde hay leyes aún más restrictivas. Estoy hablando como licenciado, que son los dos. Los dos. Y la abogada que no, la gobernadora que es abogada que no revalidó. Lo menos que tú deberías esperar es que ella sepa que si nombraste a una persona a ser secretario de Desarrollo Económico y el abuelo y el papá trabajan en los bancos y en los bufetes que más créditos o que más negocios con el gobierno solicitan de incentivos y créditos, pues tú tienes que saber que hay un problema en el mero nombramiento. Desde el principio. Pero ahora que San Sebastián Negrón de los Parlotes, San Sebastián Negrón mártir, se les viró. Pues ahora vamos a sacar que el abuelo trabajaba en Ethicon y trabajaba en Cooper Vision. Ojalá y se vayan todas esas empresas. Ojalá hoy esas empresas llamen a la gobernadora y le digan, me voy para el carajo. Ustedes quieren jugar a la política, jueguen ustedes. Yo no voy a estar jugando en ese meollo. Porque así de irresponsable es esta gobernadora. Pero ¿sabes qué, pueblo? Y se lo voy a decir ahora sí, sin que me quede nada por dentro. Cojamos ¿saben por qué? Porque hubo una gente que aquí le advirtió a este país. Hubimos bien poquito, pero hubo gente que le recordó al país todos los días de Jesucristo. Y si usted no lo entiende así, yo no sé qué más decirle. Que la gobernadora, cuando Puerto Rico fue a pedir un break para no pagar la deuda y poder reestructurarla, la gobernadora se fue con el fondo buitre y fue la cabildera de los fondos buitres, y el cabildero contratado y pagado por los fondos buitres de Cofina fue Francisco Domenech. Y eso está gritado desde este programa, ¿Y quién más lo gritaba? ¿Quién más lo advertía? ¿Usted escuchó a alguien más? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nadie? ¿Y saben por qué esto? Y yo cada vez, maldita sea la madre, cada vez que alguien me dice, es que eso es muy difícil, la gente no entiende que son los fondos buitres. Pues mire, esto es bien simple. Se lo voy a explicar de la manera más sencilla. Que usted le cogió prestado al punto de droga y vino el bichote del punto a cobrar. Y tu esposa le dijo al dueño del punto, tú estás diciendo al dueño del punto, mira, no tengo chavos, chicos, dame un break en lo que consigo los chavos, perdóname, yo consigo los chavos, por favor. Y tu esposa le dice, en la lata es por soda, debajo de la cama están los chavos. ¡Esa fue Jennifer González! Esos son los datos. Esos son los datos. El bichote del punto de drogas vino a cobrarte la deuda. Y tu esposa, que estaba durmiendo al lado tuyo, le dijo dónde tú escondías los chavos. Y a esa persona tú le elegiste gobernadora de Puerto Rico. Pues chúpatela. Y modestia aparte, yo lo grité de aquí. El equipo de Cuarto Poder lo gritamos. Y hoy día no existe Cuarto Poder. Y lo advertíamos y lo publicamos y buscamos la historia. ¿Y a quién se buscaron los fondos buitres? ¿A quién fue el que contrataron? A Francisco Domenech. Y usted votó por esto. Y Tomás Rivera Chatz te pidió que votaras por esto. Y Ángel Toledo te pidió que votaras por esto. Y Ángel Toledo, que cuando lo nombraron secretario de Educación, le dijeron, si no das este contratito, no vas. Ahora de repente se le olvidó y se cambió de equipo. Porque así es esto, gente. Y me perdonan, pero el pueblo fue advertido. Por algunos que quizás a usted no le gusta el estilo, quizás yo soy muy cafre, quizás yo soy, no sé lo que usted quiera decir. Pero nadie puede decir que no sabía. Nadie puede decir, ay, yo no sabía nada. Porque hasta donde Chente, Molusco, todo el mundo yo fui. Mira, gente, esta es la razón por la cual a mí no me dan las entrevistas. No porque yo le voy a preguntar estupideces de la boda. No, a mí no me dan las entrevistas porque yo sé el historial y desgraciadamente porque lo he repasado uno tras el otro. Ahora, les tengo que decir que San Sebastián Negrón mártir se fue a trabajar con esos mismos que cuando venía el gato, el ratón le dijo, aquí están los otros, aquí están los ratones escondidos para que te los comas. Pues él se fue a trabajar con esa gente y después ahora está sorprendido de que actúen conforme
a lo que ellos ya le habían demostrado que hacían y eran. Mira, mi hermano Sebastián Negrón, mártir. No te creo el cuentito del santo. ¿Sabes por qué no te lo creo? Primero, porque gritamos algunos todo esto, así que si usted se metió ahí, sabía en lo que estaba metiendo. Pero además, porque es básico. No es muy difícil. Si usted es abogado licenciado, yo estoy seguro que en Harvard le enseñaron que cuando usted va a ejercer una función pública y tiene un familiar suyo que está solicitándole a usted algo, usted se inhibe. No espera un mes después como pasó con tu esposita, caballo. En serio, eso es muy difícil. De verdad es muy difícil, puñales, que tu esposa está pidiendo unos créditos contributivos y tú te inhibes un mes después de que ya está otorgado el asunto. De verdad eso es difícil. De verdad eso es complicado. Es muy complicado eso de la deuda. Yo no lo entiendo. Mijo, muy bruto, muy bruto. Es que eso de los buitres no entiendo. Soy bruto. Soy bruto que mi esposa está pidiendo unos créditos ante mi agencia y yo tengo que inhibirme. De verdad eso es difícil. De verdad eso es tan complicado. De verdad eso es tan... ¡Ay, Dios mío! Es que es tan complejo. No pude prever que mi esposa estaba pidiendo unos beneficios. No pude prever que yo no debía haber participado, ni tenido ninguna participación, ni ninguno de mis empleados, ni de las personas que yo traje de Rachel y Escalera para trabajar conmigo. Y que además, si me traigo a trabajar conmigo al empleado de mi abuelo, va a haber cuestionamientos éticos. ¡No me jodo! ¡No me jodo! De verdad, esto es tan difícil no me jodo. Es que no puedo creer que de verdad es tan difícil que usted en su carácter moral, en su compás ético, en su rigor, cuando va a contratar a una persona, contrata al empleado de su abuelo para ponerlo para que dirija los créditos contributivos que el bufete de su abuelo va a gestionar. ¡Puñales! No es tan difícil. De verdad eso es difícil. Mire, gente, esto parece la lucha libre en una novela turca porque eso es así de fácil. Va a haber cuestionamientos éticos. Se sabe, quizás tu intención como San Sebastián mártir es que tú eres tan inocente, que tu intención no fue esa. Vamos a suponer que esa no fue tu intención. Vamos a suponer que tu intención de verdad era que tú creías que te ibas a traer el mejor talento posible, pero una vez esa persona solicita la dispensa ética para él, como tú dices, fíjate, debería despedir una para mí también. ¡Contra, no es tan difícil! ¡De verdad! O sea, es tan difícil. Y esa persona dice, fíjate, a mí me nombraron esta posición, yo debería inhibirme o tener una dispensa para bregar con los temas de mi otrora patrono. Pero el nieto no. No, de verdad es difícil eso. Estoy mal. ¿Sabes? Es que estoy perdido. Es que estoy perdido de cuán difícil es, porque yo escucho a los analistas, comentaristas y amigos míos, a quienes respeto, y veo que hacen unos análisis tan, wow. Sí, pero es que Guillermo Figueroa Prieto me enseñó a mí que cuando uno coge a un cliente del punto de droga, puedes coger un cliente de ese punto de droga, puedes coger un segundo cliente de ese punto de droga, pero cuando tú coges ya 5 clientes del punto de droga, tú eres el abogado del punto de droga. Tú eres parte de la organización criminal, tú eres parte del bichote del punto. Y eso me lo enseñó a mí Guillermo Figueroa Prieto, y yo no creo que yo sea un tipo de que me crié con un carácter moral único, non plus ultra, traído del cielo como Moisés Elías, y vino y me llevaron con un carro y me llevaron al cielo como Eliseo y pasaron un carbón sobre mis labios, y yo de repente me convertí en el non plus ultra de la ética. No, gente, pecador como todos los demás, pero no hay que ser tan, ¿me siguen? O sea, de verdad no hay que ser tan inteligente, no hay que ir a Harvard. Y que si yo tengo un carro asignado del gobierno de Puerto Rico, no debo estar llevándomelo para mis asuntos privados a las tantas de la madrugada, cuando la ley claramente dice que el carro oficial es para asuntos oficiales. Eso no es muy difícil. Eso también es muy difícil. Eso es muy difícil. Entonces, hoy tenemos al presidente del Senado ofreciendo inmunidad a todo el mundo. Inmunidad. Y se lo ofrece a Francisco Gómez para empezar. Cuando todos sabemos. Esa es la pulcritud. Santo Tomás, ver para creer. Mire, gente, si actúan de esta forma es porque no le temen a las consecuencias, porque ya saben que dominan los tribunales,
dominan la fiscalía, dominan el Departamento de Justicia, dominan el fiscal especial independiente, dominan todas las agencias de fiscalización desde ética gubernamental, el Tribunal Supremo, como lo dominan todo y hasta el sistema electoral tienen cuadrado, no le temen a las consecuencias de sus actos, porque el pueblo ha confiado repetidamente y mientras algunos gritamos, el pueblo prefiere escuchar a los que nos mandan a callar. Allá el pueblo, porque usted votó. Pero si algo no requiere mucha dificultad, es que es bien fácil. Cuando llegaba el cobrador a casa, yo, para cobrarle a mami, yo, su hijo, no decía que mami dice que no está. Cuando llegaba el cobrador a casa a cobrar, yo no le decía, mira, los chavos mami lo esconde debajo de la lata Sport Soda, debajo de la cama. Eso lo hacen los traidores. Pues ¿saben qué? Eso fue lo que hizo la gobernadora cuando los fondos buitres fueron a buscar a alguien para oponerse a que Puerto Rico redujera su deuda. Y usted votó por eso repetidamente, tanto por Ricky, como por Jennifer otra vez, como por Jennifer otra vez. Así que no se queje, que son muy complicados, muy difíciles. Pues costó la democracia. Si usted no sabe de las cosas, pues no vote mejor. Yo sé que tú tienes muchas cosas que decir, así que quiero escuchar tu perspectiva sobre todo este asunto. Mira, Jorge me ha entusiasmado de aquí de decir cosas fuera de control. Yo te voy a decir una cosa y lo que yo he visto con relación a lo que tiene que ver con este santo San Sebastián Richard y lo que ha sucedido con él es algo que tú explicaste muy bien con el asunto de que con una clase de ética a la que él debía haber ido, lo pudo haber aprendido. Es que son dos cosas. O el muchacho de Harvard y de Cambridge no es tan listo nada. O es corrupto o es un bruto. O es un bruto corrupto o es un bruto o un corrupto bruto. Eso es así de sencillo por lo que se está presentando al día de hoy. Y lo digo igual porque cuando San Sebastián decía las cosas que estaba diciendo antes, había un grupete de gente que también entonces le daban 100% de credibilidad a lo que decía San Sebastián y ahora pues, ahora no, porque no les conviene, porque como eran cabilderos antes y ahora no pueden ir al Departamento de Agricultura a buscar que le den incentivos económicos a sus clientes porque le cerraron la llave y lo que hacen es mercadear de alguna forma lo que son sus intereses con sus clientes, perfecto. Y que a su vez, esos que lo que hacen es mercadearnos a nosotros los intereses de sus clientes, vienen a darnos clases de moral y ética cuando todo el mundo sabe la trayectoria de la moral y la ética de esos mismos mercaderes de sus clientes. Para empezar, eso es para empezar. Porque me encanta escucharlos por ahí a darme clases de cómo es que hay que leer la Biblia cuando son ateos. Que es lo que sucede con muchos de estos individuos y demás. Yo te tengo que decir a su vez que yo pienso que el secretario de la Gobernación tardó mucho tiempo en que se le pidiera 10 meses. 10 meses es demasiado mucho tiempo porque yo podría entender que si usted se llama Richard, usted sabía que él era nieto de su abuelo desde que sabía que lo había nombrado. Y eso yo no creo que nadie tenga duda. E incluso también tengo que decirte que su abuelo, que muy prestigioso es, le debió haber dicho: nietecito, querido mío, yo creo que tú te debes inhibir en las cosas que yo voy a llevar ante ti, porque tú muy bien sabes que yo el llevo bufete, un bufete. porque el bufete, El bufete, sí, el bufete que lleva el nombre del abuelo se especializa precisamente en incentivos económicos. Así que hasta en una reunión de Thanksgiving, cuando lo fueron a nombrar a él para director de desarrollo económico, se tiene que haber hablado. O quizás en la cena de Navidad, en la de Nochebuena, le tienen que haber dicho al abuelo y su papá, que también una persona muy prestigiosa, no sé si es abogado, debió habérselo aconsejado también. Aquí el asunto es que aquí es el lanzamiento de parte y parte, de quién es más corrupto que el otro, de quién tiró primero, que también en mi opinión, Sebastián, y el muchacho San Sebastián sabía lo que le venía para encima y por eso entonces tenía también un buen consejero en lo que es Santo Tomás, que lo recibía todas las noches en el Capitolio para escuchar lo que tenía San Sebastián que decir, y Santo Tomás porque quería tener que entonces los documentos al frente suyo, ¿verdad? Porque ver para creer, que también nos da a nosotros clases de cómo es que hay que llevar las cosas en la política y la moralidad, cuando no han sabido ni siquiera manejar los gallos que compraron en el Capitolio, y me vienes a decir a mí cómo es que hay que manejar el gobierno, cuando ni siquiera pueden manejar una plaza de oración.
Y me vienes a decir a mí cómo es que se maneja un gobierno. De verdad, mira, yo escucho esta situación que está pasando con San Sebastián, con San Francisco y con Santo Tomás. Y escucho hasta ángeles hablándonos también sobre las cosas que suceden, ¿verdad? Porque hasta los ángeles también nos hablan sobre eso, que también acompañan a Santo Tomás en las decisiones que se toman, ¿verdad? Y cuando tú ves que esta es, básicamente tenemos la procesión del Viernes Santo hablándonos sobre cómo es que se tiene el desarrollo económico en Puerto Rico, ¿verdad? Incluso, mira, Jay, aquí se habló hasta uno que terminó muerto, ¿verdad? Que ahora también quiere revivir, que vimos la hora que estaba el Nazario por ahí. Hasta los hermanos de Caín y Abel andan por la calle por ahí también. Esto es, te digo, esto es la procesión del Viernes Santo que estamos viendo todos los días de cómo, quién y resucitó. Sí, resucitó. Y vemos como cada cual entonces, si, aquí, fíjate, aquellos que decían, Proyecto Dignidad tiene que desaparecer. Claro, pues si están ahí, no pueden competir contra los santos. ¿Ah? Por eso, pero es que la gobernadora Adolfo también puso una situación bien complicada a Francisco Domenech, porque la gobernadora dijo que San Sebastián era el epítome de la cosa de la multitud. Pues entonces, ¿qué es el problema? Pues claro, no, el problema es... Ella lo llevó a ese nivel también. Ella dijo que era un excelente funcionario, que la admiraba, que era una pena perderlo y ahora es un corrupto. Claro, pues no puede ser. Y al final, no puede ser. Al final estaban en el mexicano comiendo pique y ahora dicen que tienen acidez. Bueno, pues claro, tú sabes. Y si tienes divertículos también te va a afectar más. Así es la vida. Y la gobernadora decía hasta los otros días. Entonces, cuando Francisco Domenech hoy se va a los medios y explica por qué tardó tanto, pues es porque él se enteró de todo esto en mayo. En mayo, pero es que 9, 8, por ahí. Por eso, a principios de mayo. Pero la gobernadora habló maravillas de él durante mayo, posterior a todo eso. Así que te das cuenta. Pero es que yo pensaba que Sebastián era un tipo... Yo lo pensaba. Y de las cosas que se implican ahí, yo nunca pensé que se iban a dar. Yo lo pensaba. Pero Adolfo, es que lo que está planteando de él es que no se inhibía cuando su abuelo, que de nuevo, Adolfo, el que tú como secretario de la gobernación, para defenderte, saques la lista de Ethicon, Coopervision, sí, de los clientes. Y te vayas y envíes para una investigación criminal. Y yo sé que obviamente es contra el secretario y no contra las empresas ni contra la entidad, porque la entidad no hizo nada malo. Quien lo habrá hecho en todo caso fue el secretario, que no se inhibió, que participó indebidamente. Sí, chévere. Pero todas estas empresas en su morning call esta mañana tienen que haber recibido el que los están vinculando estamos metidos en una situación de 74 millones de créditos contributivos cuestionables o de beneficios económicos cuestionables con el gobierno de Puerto Rico, un asunto de corrupción que llegó, escuchen esto, que llegó ante Mike Lee, senador federal, que si envía una carta a Ethicon, a Janssen, y le pide información a Coopervision, vamos a ver aquí cómo es que de verdad se vende el caupectate. Y es una irresponsabilidad mayor, en mi opinión. Quizás Mike Lee realmente lo que hizo fue un favor ayer, probablemente hizo un favor a Pablo José, o a Rivera Chats, o a quien sea. Pero si Mike Lee, el senador presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Energía de los Estados Unidos, el hombre más poderoso en el tema energético de la nación, se le ocurre meterse en este berenjenal y el secretario de la Gobernación está ahí listando las empresas más cotizadas y prestigiosas de Puerto Rico, diciendo que hubo traqueteo en su entrada a Puerto Rico y en los contratos más recientes, aunque no fuera su intención plantear que esas empresas hicieron algo mal, está poniendo el progreso de Puerto Rico en juego, en peligro. Claro, y caramba, igualmente cuando Sebastián Negrón no se inhibió, igualmente, chicos, aquí tiene que haber gente adulta dirigiendo el país. Por ahí voy. Lo que tú acabas de decir es cierto. Cuando Sebastián decidió él, ¿verdad? Por las razones que sean, ponerse en la posición de firmar esos incentivos, lo hizo de manera incorrecta y probablemente ilegal. Y aquí en Puerto Rico también, que desde los tiempos de Ricardo Rosselló,
la posición o el manejo, y aquí no voy a hablar mal de Richard Escalera ni de ninguna entidad que se dedique a cabildear, porque eso no tiene nada de malo, eso es totalmente legal. Aquí cuando estaba Ricardo Rosselló había un bufete de abogados que era el que tenía todo supuestamente y le adjudicaban que cada vez que él lo contrataba salía lo que ellos querían. Después en el cuatrenio pasado había otro bufete también que supuestamente tú lo contratabas y te daba todo lo que tú te querías ahí. En este caso ahora es Politán, que si tú le das los casos a Politán y a su vez vas a tener todo lo que tienes ahí. Y todos los clientes de Politán son el diablo. Todos los clientes de WP eran el diablo. Todos los clientes de Richard Escalera sobre este asunto son el diablo. Así que funcionamos, porque aquí no le importa a nadie el desarrollo económico de Puerto Rico. Y aquí lo que le importa es que el cabildero del momento se haga millonario y se haga multimillonario y Dios que reparta suerte, porque lo que resuelven es que cuando se acaba el cuatrenio se van a Miami a vivir, porque de esa manera estuvieron recogiendo chavos durante el tiempo que estuvieron y renuncian a darle el beneficio a Puerto Rico, porque ya ellos resolvieron su problema económico. A ellos no les interesa el desarrollo de la patria, no les interesa. Claro, pero a ese nivel de verdad. Cuando terminan cuando terminan ya, tú sabes, la jauja, cuando ya terminan todo este arcolero, pero al final tú los ves que se sienten malos, tristes, y de momento terminan todos pertenecientes a esos bufetes que se hicieron ricos, millonarios, multimillonarios. Durante esos cuatrenios terminan viviendo en Miami. En el exilio. En el exilio y tirándose fotos de donde voy al restaurante y cómo tú eres un infeliz y sigues por allí comiendo en el Obrero el bistec encebollado, que buenísimo que es. Así son. Se ufanan, al final del día se ufanan de que ellos son millonarios. Y dicho sea de paso, yo no conozco a ningún cliente, a su vez, no conozco a ningún cliente al día de hoy, y lo digo con toda franqueza porque me lo han dicho muchos de esas personas, que Politán le haya resuelto nada. Ninguno. Todo lo contrario. Todos me dicen lo mismo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Cada vez que llega Politán a una agencia, lo quieren sacar porque es de Politán. Me vas a calentar. Sí, me va a calentar el punto. Entonces, yo sé que lo que quieren demonizar porque hay unos muchachos que prefieren que contraten a otros, ¿verdad? Hay otros muchachos que prefieren que en vez de contratar a Politán, contraten a otros, porque supuestamente tienen accesos supremos. Yo lo entiendo. Acceso supremo. Yo lo entiendo, que tienen accesos supremos sobre otros. Yo lo puedo entender, ¿verdad? Y que pueden repartir maceta por ahí y no es perfecto. Hay unos que prefieren eso. Pero qué barbaridad. Pues yo no tengo ningún, Adolfo, por favor. no tengo ningún problema con eso, cada cual que lo haga, pero lo que tú estás planteando de que estás preocupado, como yo lo estoy, por esas empresas farmacéuticas que en Puerto Rico vienen y que le dan tanto empleo a la gente en Puerto Rico, a estos tipos les importa muy poco. A estos tipos les importa el aire de una vaca. Sí, ellos vienen, hacen el billete en el cuatrenio, se hacen multimillonarios. Y se van al exilio. Se van a Miami y a decirte lo infeliz que son. Y después son analistas políticos. Y 6 años después regresan a decir que son los eruditos de lo que nunca hicieron. No. Y se convierten entonces en analistas políticos que no dicen al aire ni para el cara los conflictos que tienen, por ejemplo, con los proyectos que al aire están defendiendo y no dicen, fíjate, yo tengo un contrato con ese. Oye, Jay, tú estás muy. Yo ya olvídate. Aquí hay abogados que tú sabes dónde están parados y que cobran 12,000 pesos al mes para defender proyectos y que no hagas en el disclaimer cuando en el programa donde están todos los días hablando a favor del proyecto dicen que ellos son los cabilderos de ese proyecto. ¿Ah? Y tú quieres que le dan credibilidad. Y no lo dicen. Entonces, pero entonces son eruditos. No lo dicen. Y lo más esencial de todo lo que estamos diciendo, ¿cuánto es 12,000? 12,000 pesitos mensuales. Y eso es esencial que usted lo entienda. Claro, porque si usted no entiende. Eso es parte y no, hay además que el tú no decirlo. El tú no decir eso. Oye, que no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo. No hay nada de malo en hacer chao. Claro que no, pero te habla de tu esencia como ser humano. ¿Ah? El tú no hacer el disclaimer habla de tu esencia como ser humano y de lo que haces. ¿Cuánto es que vale el mes? 12,000 pesitos. 12,000 pesitos. Y si lo quieren negar, que lo nieguen. Que me lo digo su propio patrono. No. Así que no pasa nada. Vamos yo para no lo adelante. creo, eso tiene que ser falso. Vamos para tiene que ser falso de toda falsedad. Y vuelvo y te digo. Aquí eso no. Y que los compañeritos me vengan a dar mis clases de moral y de justicia. Y que sus compañeritos. Está bien, pero Adolfo, el punto es que la gobernadora lo nombró sabiendo que él era nieto e hijo de. Claro. Y el secretario de la gobernación también. Claro. Y además él también lo sabía. Todo esto que estamos viendo hoy era totalmente previsible. Y él creer que era amiguito, gente, esto te debe enseñar algo. No hagas nada
que pueda ser cuestionable confiando en que la gente va a entender o que yo soy amigo de, porque el que hoy es tu amigo, mañana, cuando no le convenga, le tira abajo la guagua con tal de salir a flote. Y eso creo que es otra lección más que todos deberíamos tener, porque si algo hemos visto desgraciadamente en todo este berenjenal del tanque múltiple, como dice Néstor Duprey, es que todos los cuatrienios es el mismo cuento. El cuatrienio pasado era Andy Guillemard. El cuatrienio anterior era Elías Sánchez y Fonte. Era Walt Popper. Y el cuatrienio anterior era el hermano de Alejandro García Padilla. Y el anterior era el de, no me acuerdo el bufete, el nombre, pero era el de que fue después secretario de la gobernación, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Marco Rodríguez Ema. Y siempre viene el mismo cuento de que eso, y por si acaso, me consta que ni Elías, ni Walt Popper, ni, esto lo digo de verdad, ni, ¿cómo se llamaba el otro? Ni Andy Guillemard, ni, ¿cómo se llama el otro? El de ahora. Ni Marco Rodríguez Ema, ni Politán logran todo lo que piden nada, porque montones de casos te llegan que no logran todo lo que buscan están nada. registrados. Y muchas veces te venden como que logran cosas que no logran. Que no logran. Pero, y eso es verdad. Pero, porque no vas a lograr todas. Pero el rumor. No logran ninguna, es lo que me dicen a mí. No me espérate. El punto para mí es, pero el mero hecho de que usted permita que su nombre, cuando tú sabes que tú eres el nieto, el hijo, y que tú mismo, el esposo, y tú mismo no digas, caramba, yo no debería estar en esta posición porque me va a poner en una posición donde todo el tiempo van a estar cuestionando a mi familia. Yo no debo aceptar esa posición. Totalmente. Y eso es básico. Pues que tú quieres ser secretario de, pues tienes secretario de otra cosa. No, y si te dieron un proxy la clase de ética. O tienes que ser tan prístino que todas las veces que vayas a hablar de los temas, establezca, yo tengo una dispensa ética, yo tengo una inhibición sobre tal o cual cosa, y ya está. Pero como eso no es lo que ocurre, porque presumimos y confiamos en la amistad, y a mí me choca todo esto y termino, porque todo esto se advirtió. Los empleados advertían del carácter de Jennifer, los empleados advertían y estaban grabados, y todo esto está grabado, todo esto está publicado desde antes de la primaria. Ah, bueno, si usted se acostó con el diablo, no se moleste de que de repente está caliente y la hornilla está ardiendo. A contra, pues si usted se acostó con el diablo, no puede pretender que le salga Oriola. ¿Crees que finalmente la gobernadora le haga caso al consejo de Cucuza Hernández, su amiga, su madrina política, y decida decir, mira, ¿sabes qué? Gracias por tus servicios, pero llegó el momento de pasar la página, Francisco? Mira, yo honestamente no creo que eso llegue a pasar. Al día de hoy no creo que pase. Y no creo que pase porque conociendo cómo es que el pensamiento actual o el pensamiento que tienen cada uno de ellos es que ¿por qué voy a renunciar a alguien o voy a votar a alguien que no ha hecho absolutamente nada? Y ese es el pensamiento de cada cual, ¿verdad? Si hicieron o no hicieron, pues honestamente, pues yo no sé. Pero a su vez, sería decir que ganó Rivera Chats. Entonces, si tú dices que ganó Rivera Chats, ¿verdad? Y que ganaron Los Ángeles y que ganaron Los Santos, pues honestamente, pues tu liderato también se va a ver un poquito afectado. Yo puedo entender que Cucuza lo hace de buena fe, sin ningún problema, ¿verdad? Yo sé que hubo mucha gente incluso que desde el inicio pensaban por otras razones que el licenciado no debería estar en esa posición. Pues porque cada cual tiene los intereses que quiera tener y yo, honestamente, yo no vengo aquí a defender ni a los Santos, ni a los de los últimos días, ni a Los Ángeles. Es que yo lo que vengo aquí a pensar es a decir precisamente lo que pienso sobre lo que está sucediendo. Y si Cucuza dijo eso, yo estoy seguro que lo dijo de buena fe, no lo dijo de mala fe, y creo que lo dijo con todo el amor del mundo. Yo creo que ella le tiene mucho cariño a Jennifer, pero no creo que Jennifer tome en consideración la propuesta de Cucuza, porque de todas maneras y formas sería que viniera Tomás Rivera Chats con todo lo que eso implica
a prácticamente a decir, lo logré. Y eso no creo que vaya a suceder. Está bien, pero llega un momento en que tú puedes decir lo mismo de otra forma, decir gracias por todo lo que me diste y confío en ti. Creo que ha llegado el momento de pasar la página, porque todos los secretarios de la gobernación duran poquito, la verdad. Excepto la última, que duró todo el cuatrienio, Noelia. Porque todo el mundo sabe también que Noelia tiene otras gestiones y funciones. O sea, Todo el mundo sabe que Noelia no era la secretaria de la gobernación. Era la hermana. Decir, era otra persona y la hermana del gobernador y el esposo, Andy Guillemar, que eran dos personas bien de la total confianza del gobernador, Pierluisi. Y Noelia era un facilitador de lo que determinaba los secretarios de la gobernación reales. Básicamente. O sea, y eso, oye, y eso no es malo. No, pero es la verdad. Yo creo que debería haber habido una posición oficial de parte de, ¿verdad? Y un sueldo para que tuvieran que, aunque fuera $1, para que tuvieran que rendir informes de ética y demás. Y eso lo advertí entonces y lo sigo diciendo hoy, que eso fue un disparate. Pero, dicho eso, si van a tener influencia, de alguna forma siempre debe haber informes éticos y demás. Pero si tú vas a tener un secretario de la gobernación, puede ser el caso de Andy Guillemar, que tenía mucha influencia en el gobierno desde fuera. No. O sea, Francisco puede salir y nombrarse allí otra persona y que Francisco siga haciendo ¿verdad? Lo que hacían otros, que no los nombraban, pero eran los que mandaban y todo el mundo sabía que eran los que daban una llamada telefónica y... Oye, en el caso de Andy, y yo aquí hago el disclaimer porque yo sí los hago. Yo conozco al licenciado Guillemar, yo conozco a Andy y lo puedo considerar incluso un amigo. Pero lo que te voy a decir también se comentaba y tú lo tienes que haber escuchado 100 veces, incluso hasta se decía casi de manera pública entre mucha gente, que era el gobernador no electo. Y que era el cuñadísimo, también se le decía, haciendo aquella referencia a Franco en su momento. Así que todo el mundo todo el mundo sabe lo que sucedía ahí, ¿verdad? En el caso de Francisco y de Verónica, la diferencia es que estos muchachos no rendían informes de ética, como tú dices, y estas dos personas, tanto Verónica Ferraioli como el licenciado Francisco Gómez, sí tienen que rendir informes de ética y están por ahí expuestos, ¿verdad? De qué es lo que tienen y qué es lo que dejaron de tener. Yo honestamente prefiero eso a que no lo tengan que erradicar. Yo prefiero que presenten los informes de ética a que no los presenten, aunque tengan la misma o más influencia de lo que tenían las personas en el pasado, ¿verdad? Aquí había personas que participaban de decisiones en el gobierno con otros funcionarios del gobierno, a su vez, y tú sabes lo que terminó siendo, ¿verdad? Aún no teniendo una posición pública y participaban de chats y demás. Así que eso sucedía. Y yo no sé si hay una ahora, no lo sé, pero por lo menos públicamente no ha salido. Los chats que han salido es que pues se está hablando de que hay uno que alega que en el gobierno del PNP en Puerto Rico actualmente pues se enojan porque nombraban PNP. Bueno, también sale a relucir que la alegación de que sí había intervenciones sobre temas de clientes de Politán, contra lo que se había dicho. Yo creo que eso también es importante. Tengo que decirte, Adolfo, por lo menos mi impresión, es que cuando tú llegas a hacer estas cosas y llegas a este nivel, mi impresión es que piensas que no va a haber consecuencias. O sea, si el PNP está haciendo este nivel de guerra interior, de guerra interna, de guerra civil, donde básicamente están acusando a todos de pillos. O sea, el PNP no necesita a Luis Francisco Ojeda. Ellos están diciendo pillos ellos mismos. Es el meme de los sí, el pillo eres tú, el pillo eres tú, el pillo eres tú, el pillo eres tú. O sea, mi punto, Adolfo, es ¿por qué tú te das el lujo de llegar a este nivel si no es que piensas que de verdad todas las instituciones te pertenecen y que no te va a pasar nada? Y como único te va a pasar algo es con los federales y que todo el mundo sabe que Donald Trump decidió que los agentes federales de corrupción ahora trabajan con inmigración y casi no hay agentes federales trabajando en la escuadra de corrupción. Porque por si acaso, gente, la escuadra de corrupción, de Public Corruption, todo el mundo sabe quiénes son porque fueron en el caso de Sixto y testificaron allí. Y todo el mundo sabe quiénes. O sea, mi punto es, con los casos que ha habido, se ha sabido que hay bien poquitos agentes trabajando en esa escuadra. Porque, Adolfo,
parte de lo que ocurre en el descubrimiento de pruebas cuando acusan a los alcaldes aquellos de aquel tiempo y demás, es que se divulga quiénes fueron los investigadores porque usted tiene derecho a contrainterrogarlo. Claro. Y se entera uno de que hay... de prueba está ahí. Claro, así es. Y hay 3 gatos trabajando en corrupción y todos están trabajando en inmigración. Así que como todos están trabajando para ICE o están trabajando para la escuadra de crimen organizado y no para la escuadra de corrupción, de public corruption, pues aquí se sabe que los federales no tienen... Pero lo que pasa es que... Pues entonces, no, pues, y si el FEI me pertenece, si me pertenecen los jueces, o yo he nombrado al 90% de los jueces, o los he confirmado, y el de ética también, y a la fiscal general, la procuradora general también, Procurador general. el procurador general, no, la de la fiscal, la inspectora general también, yo la he nombrado, la contralora también la he nombrado yo. O sea, toda la gente que tiene poder en el país, el Supremo completamente también. Los ex del Supremo también. Toda la gente que está en las esferas del poder de investigación y de ejecución o me deben lealtad a mí o me han hecho algún tipo de gestión o yo he hecho algún tipo de gestión en su favor. Pues, brother, pues yo me tiro la Rivera Chats, vamos a pegarle fuego a la casa para sacar el ratón, Sí. porque yo le puedo pegar fuego a la casa para sacar al ratón, porque yo sé que cuando se queme la casa, el único que va a tener poder aquí voy a seguir siendo yo porque todo me pertenece. El problema es que él está en la bañera de esa casa. Cuando tú te pones a ver, para mí, y por qué se atreve cada cual a decir las cosas que están diciendo, fíjate que las acusaciones que se están haciendo de lado y lado, y esto va a pasar más adelante, porque esto va en escalada, fíjate que va en escalada. Lo que hay son acusaciones de faltas éticas. Aquí nadie ha dicho que aquel se robó dinero de tal cosa. Aquí nadie ha dicho que el otro se robó dinero para tal cosa, que le quitó un dinero a este para beneficiar al otro que va a lucrarse para tal cosa. Aquí son actos éticos donde no te inhibiste, donde te debiste inhibir, ese tipo de cosas donde incluso tú no puedes manejarlo de una manera cotidiana a la gente, de explicarle que esto son unas violaciones a la ley de ética gubernamental y toda esa cosa, que es lo que se está hablando consistentemente en este país con relación a los casos que han aparecido. Que hay algunos que les dan más color que a otros, ¿verdad? Porque pues como aquí depende de quién se hable y no de lo que se hable, pues está diciendo. Yo te auguro, Jay, que aquí va a aumentar la presión, la olla de presión va a aumentar. Y ya van a dejar a un lado lo que son las faltas éticas. ¿Y por qué te lo digo? Porque fíjate cómo salió de momento corriendo con un frenesí de prácticamente la cuesta del Agojillo en Coamo al presidente del Senado diciendo, yo le ofrezco inmunidad hasta la madre del diablo, para que venga aquí y diga lo que quiera, hasta Francisco Mérez le doy inmunidad. ¿Cuándo? ¿De qué? ¿Sobre qué? Y él la da, él, a título personal la da. A ese nivel de control tiene el Senado. O lo consultó con sus senadores. ¿Qué tienen que decir los presidentes de las comisiones de los jurídicos? ¿Qué tienen que decir los ángeles? ¿Qué tienen que decir los que están ahí? Y se ofrecen aquí las cosas como si fuesen prácticamente lo más estúpido del mundo. Darle inmunidad a alguien. ¿Tú sabes lo serio que es darle inmunidad a alguien? En un sistema como el que nosotros vivimos. Y tenemos a un individuo ofreciendo aquí inmunidad a cuanto pájaro hay que él ni siquiera sabe quiénes son. Socolor de que es el presidente de un Senado que todos los demás, todos, 27, están sometidos a él. Y no pasa nada. Porque aquí se incluye a los Eliezer Molina, aquí se incluye a los María de Lourdes Santiago, aquí todo el mundo, porque están plegados. No es que ni siquiera eso, aquí están plegados a lo que son, lo que dice el santo del Senado en ese sentido. Y tú estás regalando inmunidad. Y esto va a seguir escalando y va a seguir aumentando todo por lo que tú has dicho desde el principio. Esta es la lucha de los contratos. Y como aquí lo que queremos es que los contratos no se lo den a X y se lo den a los que pueden tener controles supremos, pues aquí tenemos la guerra. Aquí no le importa ganar la elección mañana, Jay, no les importa. A ellos se les importa pero, Adolfo, el botín de hoy. Está bien, pero el botín de hoy, y si no me lo da, pues le pego fuego a la casa. Ese es mi punto. Mi punto es que cuando yo me atrevo a este nivel hasta ofrecer inmunidad y demás, es porque yo sé que no va a tener consecuencias. En definitiva. Porque yo
gano porque las instituciones me pertenecen y hasta políticamente he convertido el sistema electoral en un sistema que depende en gran medida de las instituciones que yo he montado. Así que no va a haber consecuencias nefastas en mi contra. Voy siempre a ganar. Y eso es bien peligroso, pero es lo que aparenta ser. O sea, en la psique, gente, piénselo usted que está escuchándonos. En el cerebro de quienes están como artífices empujando este berenjenal que hasta las farmacéuticas y medical devices están llevándose enredados. A lo que sea. ¿Qué está pasando por su mente? Porque no hay consecuencias negativas para ellos, porque cualquier cosa con el billete que tienen ya hecho y garantizado y montado. Se van al exilio. Nos vamos para Miami allá Sí. y después me vuelvo analista político y me invitan y estoy en los canales y como hablo bonito y de corrido, porque aquí varios de ellos eran analistas políticos y ahora volvieron al Senado, volvieron a diferentes posiciones del gobierno y eran comentaristas en la televisión y en la radio y se le dieron las puertas de par en par. Entonces, los mismos medios que tanto criticamos nos hemos convertido. Pero nada, a mí de nuevo, lo que me choca de todo esto es que tú estés dispuesto a quemar la casa, tirar al medio de la farmacéutica, sabiendo que no tienen nada que ver, tirar al medio de los medical devices, sabiendo que no tienen nada que ver, y el otro haciéndose el santo de que no sabía caramba que debía haberme inhibido. Entonces, cuando tú tienes todo en entredicho, te preguntas, bueno, ¿quién dirige el país? Y tengo que cerrar con esto. Pues si el país eligió a la persona que cuando en el momento de más necesidad, donde los fondos buitres estaban rodeándonos como tiburones, nos querían clavar, nosotros vimos que esa persona se fue a favor de los fondos buitres y pidiendo que Puerto Rico pagara toda la deuda, pues no nos quejemos. Si cuando Cristóbal Colón venía, la India que estaba con nosotros se fue con Cristóbal Colón y se montó en la Santa María, pues no nos quejemos si después le elegimos gobernadora. Porque eso fue lo que pasó. Venían a conquistarnos, venían los fondos buitres, venía el ejército enemigo a quedarse con Puerto Rico. Y si usted no lo entiende, se lo digo con el bichote otra vez para que se entienda más fácil. Venía el bichote a cobrarte la deuda y tú estabas allí y viene el bichote y dice, bichote, por favor, dame un breakcito, chico, que estoy pelado, que no tengo los chavos, no los he podido conseguir, dame un break. Y viene la jeva al lado tuyo y le dice, no, pues si los chavos están en la lata expulsó debajo de la cama y a esa persona tú le elegiste después presidenta, pues no te quejes. Si se fue con el bichote.